¿Ven la Sí, sí se pantalla? ve. Ajá. Entonces, sistema urinario. Sistema urinario es un tema bastante interesante y bastante chévere. Y de aquí necesito que ustedes presten muy bien atención y presten, o sea, necesito unos que se lleven unos conceptos fundamentales para que cuando vean fisiología en segundo año la entiendan perfectamente. Ya les voy a decir cuáles son esos conceptos. Entonces, ¿qué es el sistema urinario? Es el sistema encargado de la síntesis y la excreción de la orina, en pocas palabras. ¿Cumple otras funciones? Sí, el riñón tiene 750.000 funciones. Pero la principal función del sistema urinario es sintetizar la orina, o sea, crearla, ¿verdad? Porque la orina no viene hecha, hay que crearla a partir de la sangre, ¿ok? Y eso lo hace el riñón. Y una vez que sintetiza la orina, la excreta, ¿ok? Entonces el riñón va a tener, como lo vimos en desarrollo del sistema urinario, va a tener un sistema colector y un sistema excretor. El sistema excretor es el que sintetiza la orina. El sistema colector es el que la colecta y la excreta, ¿verdad? Esa es la función de los dos, perdón, al revés. El sistema colector es el que colecta la orina y el sistema excretor es el que la elimina. ¿Ok? Eso es en términos generales. Vamos a ir viendo cada porción del sistema urinario haciendo principalmente énfasis en el riñón. ¿Tienen que saberse la histología del riñón? Sí, la verdad es que sí. Es importantísimo que ustedes se aprendan la histología del riñón, porque cuando vean fisiología y posterior a eso fisiopatología, necesitan sí porque sí conocerse la histología del riñón. Ustedes no pueden llegar a tercer año sin saber, por ejemplo, qué es la cápsula de Bowman, sin saber qué es la nefrona, sin saber que en la nefrona hay unas células llamadas podocitos, sin saber que esos podocitos tienen que dar todo eso. Ustedes no pueden llegar a tercer año ni a segundo año sin tener esos conocimientos, porque son importantísimos. Por ejemplo, cuando ustedes vean síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, pielonefritis, bueno, síndrome nefrítico es lo mismo. Cuando vean esas patologías, ustedes para poderlas entender, tienen que saber que es la cápsula de Bowman, que es la barrera de filtración glomerular y todo ese tipo de cosas. Porque si no, por más que lo lean, se lo aprenderán al caletre, pero no van a manejar muy bien la patología. En cambio, si ustedes se la conocen de pies a cabeza la histología de riñón, van a conocer muy bien de estas enfermedades. Eso pasa lo mismo con todos los sistemas, sistema respiratorio y sistema digestivo. Para ustedes conocer del asma en el sistema respiratorio, o sea, para ustedes saber de asma, si paro en algún momento porque me duele el bracito, si ustedes quieren saber de asma, tienen que saber de la histología del sistema respiratorio, por lo menos de los bronquios y de la tráquea. Lo mismo pasa con la bronquitis, lo mismo pasa con la neumonía, lo mismo pasa con el COVID, lo mismo pasa con, qué sé yo, la gripe, eh, la infección por influenza, todo ese tipo de cosas. Todo eso tienen que saberse. Lo mismo en digestivo. Para ustedes saber los tipos de diarrea, tienen que conocerse cómo es el epitelio, cómo está dividida la mucosa a nivel del sistema tubo digestivo. Para saber de gastritis, tienen que saber cómo está dividida las paredes del estómago. Para saber de colitis, tienen que saber cómo está dividida las células del colon y así sucesivamente. Entonces, por eso es importante la histología de estos sistemas. Después, si no conocen cómo se desarrolla el sistema genital masculino, genital femenino, no saben cómo se desarrolla el sistema urinario al pie de la letra, si no saben cómo se desarrolla al pie de la letra el sistema respiratorio, bueno, eso no pasa nada. Eso lo van a ir aprendiendo con el tiempo y de verdad que eso en la práctica clínica son muy pocas cosas las que son necesarias. Pero la histología y la anatomía son importantísimas. Por eso es que son las dos materias filtro de primer año. Ajá, entonces, sistema urinario. El sistema urinario va a estar constituido en grande por 4 órganos. ¿Ok? 2 pares y 2 impares. ¿Cuáles son los 2 pares? Los riñones, uno derecho y uno izquierdo, y los uréteres, uno derecho y uno izquierdo. Los riñones son donde se sintetiza la orina y los uréteres son los encargados de llevar la orina desde el riñón a la vejiga. Y los impares van a ser la vejiga y el uréter. ¿Qué es la función de la vejiga? La vejiga recibe la orina del uréter y la almacena, ¿verdad? Y cuando la vejiga se llena, o sea,
Es como una olla. Cuando la olla se llena de agua, uno tiene que vaciarla, ¿verdad? Entonces, la vejiga cuando se llena, tiene que vaciarse, ¿verdad? Entonces vierte su contenido a través de la uretra. Y la uretra es la que conecta la vejiga con el medio externo. ¿Ok? Eso en términos generales es como se divide el sistema urinario. Riñones, uretra, vejiga y uretra. ¿Ok? Ojo, no confundan sistema urinario con sistema genital. Siempre se los digo, porque se suele confundir. Y la verdad es que no son los mismos. Así que por favor no los vayan a confundir. Entonces vamos a hablar primero de los riñones. Los riñones tienen, desde el punto de vista anatómico, vamos a verlo aquí. Fíjense, desde el punto de vista anatómico, esto lo vamos a ver en anatomía de todas maneras, pero para que vayan sabiendo, el riñón es un órgano par, ¿verdad? Uno derecho y uno izquierdo. ¿Dónde se ubica? Se ubica en la región abdominal y es un órgano de tipo retroperitoneal. Después, cuando vamos a anatomía del abdomen, van a entender bien, esto es un tema que a mí me gusta bastante explicar, por lo que es anatomía del abdomen. Van a entender bien a qué me refiero yo con retroperitoneal, intraperitoneal, extraperitoneal, subperitoneal y pared frontal. Entonces, lo importante ahorita es que sepan que es un órgano retroperitoneal porque se lo pueden preguntar. Retroperitoneal, es decir, está por detrás del peritoneo visceral, perdón, del peritoneo parietal. ¿Ok? Ajá. Son dos, como yo les dije, uno a cada lado, derecho e izquierdo, y van a ver que el derecho está más abajo que el izquierdo. ¿Quién sabe? Esta es una pregunta que se la van a hacer siempre. ¿Por qué el riñón derecho está más abajo que el riñón izquierdo? A ver, ¿quién sabe la respuesta? Por la posición del hígado. Por el hígado, correcto. El hígado es un órgano grandote que está aquí, ¿verdad? Entonces le quita espacio al riñón derecho. Es por esa razón que el derecho va a estar más abajo que el izquierdo. Y, por lo tanto, el uréter del lado derecho es más corto que el uréter del lado izquierdo. ¿Ok? Mosca con eso, que eso se pregunta siempre. Es una pregunta tonta, pero siempre la pregunto. Y fíjense que los dos riñones están a los lados de los grandes vasos, que se encuentran a nivel del abdomen, que son vena cava inferior y aorta abdominal. ¿Ok? Lo repito, los dos riñones están a los lados de los grandes vasos, ¿verdad? Y repito, van a estar ubicados en la región abdominal, son retroperitoneales y van a estar específicamente en lo que es la fosa lumbar. Cuando veamos anatomía, vamos a ver qué es la fosa lumbar y es importantísimo esto porque siempre confunden cólicos nefríticos, o sea, dolores originados por alguna patología renal, entonces lo ubican allí en la parte anterior del abdomen y eso es un error. Eso no es así. Por más que digan, no, que el dolor del riñón se puede esconder. No, el riñón, cuando hay dolor causado por ejemplo, una patología en el riñón, el dolor se produce en la fosa lumbar, normalmente. O en la mayoría de los casos, un 95% en la fosa lumbar. ¿Ok? Más adelante, cuando vamos a anatomía, como les digo, vamos a ver qué es la fosa lumbar. Ahorita lo importante es saber que es un órgano par que está a los lados de los vasos, de los grandes vasos, vena cava inferior y aorta abdominal, que el derecho está más abajo que el izquierdo y que son órganos retroperitoneales y que van a tener una cara anterior, que es esta que estamos viendo aquí, que fíjense que es lisa, y una cara posterior, que no la estamos viendo, que es lobulada. O sea, es irregular, en pocas palabras. Entonces, la cara anterior es lisa, la cara posterior es lobulada. Tiene un borde externo que es convexo, que es este que estamos viendo aquí, atrás, ¿qué haces? Y un borde interno, que es este que estamos viendo aquí, que es cóncavo. El borde interno va a recibir al hilio renal. ¿Qué es el hilio renal? El hilio es aquella estructura que contiene la arteria y la vena que va a encargarse de la irrigación y el drenaje de ese órgano. Por ejemplo, el hilio esplénico, arteria y vena esplénica. El hilio hepático, arteria y vena hepática. El hilio pulmonar, arteria y vena pulmonar. ¿Okay? Eso es un hilio. Y además, el hilio renal, a ver qué me pusieron por aquí. Ajá. El hilio renal va a contener esta estructura que está aquí, que ya la vamos a ver, que es la pelvis renal. Entonces, si ustedes le llegan a preguntar, ¿cómo está constituido el hilio renal? Por la arteria renal, la vena renal y la pelvis renal, que es esto que está aquí. Estas tres estructuras forman el hilio renal.
¿Y a dónde va a dirigirse el hilo renal? Al borde interno del riñón, que fíjense que es cóncavo, es hueco. ¿Ok? Borde interno del riñón. Entonces, vimos que teníamos una cara anterior, una cara posterior, un borde externo y un borde interno. Y dos polos. Un polo inferior y un polo superior. Pregunta de examen. ¿Qué contiene el riñón en su polo superior? Esta glandulita que está aquí, que es la glándula suprarrenal, ¿ok? Que es una glándula endocrina, ¿ok? Glándula suprarrenal, es una glándula endocrina, ¿ok? ¿Estamos claros? Uy, un camión. ¿Se entendió entonces? Sí, Sí, Ok. sí. Entonces, el riñón, fíjense bien, va a recibir el 20 al 25% de toda la sangre que bombea el corazón. Gasto cardíaco se refiere a la cantidad de sangre bombeada por el corazón, que normalmente es de 4 a 5 litros por minuto. O sea, el corazón bombea de 4 a 5 litros por minuto. 4 a 5 litros por minuto y el 25%, del 20 al 25% de esa cantidad de sangre viaja al riñón. ¿Ok? ¿Por qué el riñón tiene que recibir tanta cantidad de sangre? Porque la mayoría de las sustancias de desecho son llevadas al riñón para que el riñón las elimine, ¿ok? A través de la orina. Por ejemplo, el ácido láctico. Cuando nosotros generamos energía, después que nosotros generamos energía, generamos ATP, liberamos una sustancia de desecho llamada ácido láctico. Si ese ácido láctico se acumula en nuestro cuerpo, se producen alteraciones graves que pueden matar a un paciente. Entonces, para que no se acumule, tiene que eliminarse. ¿Cómo se elimina? El ácido láctico es llevado a través de la sangre hacia el riñón, se filtra junto con la orina y se elimina por la vía urinaria. ¿Ok? Esa es la principal función del riñón. Eliminar sustancias de desecho a partir de la orina. ¿Ok? Y entonces, por esa razón es que el riñón tiene que recibir el 20 al 25% de la sangre que es bombeada por el corazón. Tiene que siempre estar recibiendo irrigación para constantemente estar eliminando sustancias de desecho. Si un paciente tiene un problema renal y ese riñón no recibe sangre, perdón, entonces no filtra la orina y se acumula sustancia de desecho y el paciente se descompensa rapidito. Un paciente que no orina es grave, está mal. ¿Ok? Siempre acuérdense de eso. El paciente no, mira, este paciente no está orinando. Ay, mamá, hay que ponerle una sonda para ver que orine. Y le pusimos la sonda y sigue sin orinar. Ay, mamá, hay que dializarlo entonces. O hay que ver por qué no está orinando porque es malísimo. Es mal, gravísimo que el paciente no esté orinando. ¿Ok? Ajá. Entonces, el riñón va a tener una función de excreción, que es la que les mencioné ahorita, de excretar sustancias de desecho junto con la orina. Y una función de regulación, que nunca se les puede olvidar. El riñón va a regular la presión arterial a través de la regulación de la resistencia vascular periférica. Eso lo van a ver en fisiología, así que no se calienten por eso. Esto que está aquí, RVP es resistencia vascular periférica. Bendito sea Dios. Se antojaron de pasar todos los camiones por esta calle. Entonces, RVP, resistencia vascular periférica. El riñón regula la resistencia vascular periférica. Acuérdense de lo que hablamos en sistema cardiovascular. ¿Ok? Y a partir de ahí, el riñón puede regular la presión arterial. Pregunta de examen. ¿Quién o cuál es uno de los principales órganos encargados de la regulación de la presión arterial? El riñón. ¿Ok? Eso les repito, eso lo van a ver en fisiología, pero ténganlo en presente. Cuando vean fisiología van a ver algo que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Ok? Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eso se los puedo explicar yo más adelante en una clase, cuando veamos anatomía, no sé, cuadramos esa clase y yo se los explico. Eso es bastante interesante esa parte. Y ahorita vamos a ver cuál es la célula de riñón que produce renina, que eso es importante saber, ¿ok? Pero grábenselo por ahí. Sistema renina, angiotensina, aldosterona. Por ese medio el riñón regula la presión arterial. Y entonces, eso lo van a ver en fisiología y es importantísimo que ustedes lo sepan. ¿Ok? Porque hay patologías que se relacionan con eso.
Además, el riñón regula la cantidad de agua y electrolitos que hay en nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos demasiado líquido en nuestro Ujú. cuerpo, viene el riñón, empieza a producir mayor cantidad de orina y uno empieza a orinar, orina, 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 para regular la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo. Si viene y no tenemos agua, mira, el paciente está deshidratado, entonces el riñón sabiamente dice, yo no puedo excretar más agua, y empieza el riñón a reabsorber agua. Y nosotros empezamos a disminuir la cantidad de orina que eliminamos, ¿ok? Entonces no se extrañen que ustedes pasan todo el día sin beber agua y el riñón y ven, hoy no he orinado. Claro, como ustedes no se hidrataron, el riñón está diciendo, yo no estoy recibiendo agua, tengo que conservar agua y por lo tanto está disminuyendo la cantidad de orina que se elimina a través de la vía urinaria. ¿Ok? Esa es una función importantísima del riñón. Entonces, si ustedes ven un paciente, vamos a suponer, paciente con insuficiencia cardíaca, el corazón, insuficiencia cardíaca es que el corazón no bombea la sangre como tiene que bombear. Entonces, toda la sangre, entonces, como el corazón no bombea la sangre hacia el riñón, o no bombea la sangre adecuadamente, no llega sangre hacia el riñón. Entonces, el riñón viene y dice, oye, no me está llegando sangre, no estoy ingiriendo líquido, algo está pasando. Si no me está llegando sangre es que no tengo líquido. Y empieza el riñón a retener líquido. Empieza a retener líquido porque él está suponiendo que es que no tiene líquido en el cuerpo porque no le está llegando suficiente sangre, ¿verdad? Entonces empieza a retener líquido, retiene y retiene líquido. Y ese líquido se empieza a acumular en todo nuestro cuerpo. Y es por eso que los pacientes con insuficiencia cardíaca empiezan a presentar edema. Edema es que se acumula mucho líquido en el espacio intersticial. ¿Ok? ¿Me entienden? Sí, sí. Ajá. O sea, no se les puede olvidar eso. Esa es una forma de regular el líquido dentro de nuestro cuerpo. Después vienen otras hormonas, todo eso son un poco de cosas. Y como les digo, un tema bastante interesante, pero en términos generales es así. Entonces, eh, importante esa función del riñón, ¿ya? Regular agua y electrolitos. Lo mismo pasa con los electrolitos. Si nosotros en nuestro cuerpo disminuye el sodio, el riñón sabiamente va a empezar a decir, no tengo sodio, tengo que tratar de conservar la poca cantidad de sodio que tengo. Entonces el riñón empieza a reabsorber sodio. Y vemos que en la orina no hay sodio. ¿Ok? Lo mismo con el calcio, lo mismo con el potasio, y así sucesivamente con todos los electrolitos. ¿Ok? Eritrocitos. El riñón, no se les puede olvidar, el riñón es uno de los órganos que interviene en la hematopoiesis. Y ustedes dirán, ¿cómo que interviene en la hematopoiesis? Bueno, porque acuérdense que para que se sinteticen las células sanguíneas se necesita de una hormona importantísima que es la fulana eritropoyetina, que ya vamos a ver dónde se produce. Si no hay eritropoyetina, no hay síntesis de glóbulos rojos. ¿Y dónde se produce esa hormona? En el riñón. Entonces un paciente que ustedes ven y resulta que acontece que ese paciente tiene una patología renal, un tumor en el riñón, y ese tumor le acabó el riñón. Ese paciente se quedó sin riñón. Entonces, si se quedó sin riñón, no va a producir eritropoyetina, no se van a sintetizar glóbulos rojos, ¿y qué va a presentar el paciente? Anemia. Empieza a disminuir la hemoglobina porque si no hay glóbulos rojos, ¿quién transporta la hemoglobina? El glóbulo rojo. Si no hay glóbulos rojos, no se está transportando la hemoglobina y se produce anemia. ¿Y esos pacientes qué hay que meterle? Hay que meterle eritropoyetina. ¿Ok? El riñón también regula lo que es la Ok, ok. vitamina D. El riñón también regula lo que es la vitamina D a través de la producción de una hormona conocida como hidroxicolecalciferol. En pocas palabras, ¿qué hace esta hormona? Cuando nuestros niveles de calcio están disminuyendo, el riñón empieza a producir hidroxicolecalciferol y le empieza a decir al hueso, epa, empieza a liberar más calcio desde el hueso a la sangre porque no tengo calcio. ¿Ok? Es lo mismo que hace, y además, esta hormona le va a decir a la paratiroides, mira, empieza a producir paratormona para que la paratormona le diga al hueso y al intestino, aumenta la absorción de calcio porque no tengo calcio. Necesito aumentar los niveles de calcio. Esa era otra función de la vitamina D, perdón, de riñón, regular los niveles de calcio en nuestro cuerpo. Y otra función
importante de regulación es la regulación del pH. ¿Qué es el pH? Es una medida que evalúa la cantidad de hidrógeno que tenemos en nosotros en nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que tener una cantidad específica de hidrógeno en nuestro cuerpo, porque el hidrógeno forma parte de muchos elementos de nuestro cuerpo, principalmente el agua. ¿Cómo está constituido el agua? De H2O, ¿verdad? Hidrógeno, 2 hidrógenos más un oxígeno. Eso compone el agua, ¿verdad? Si nosotros no tuviéramos hidrógeno, no pudiéramos producir agua, por ejemplo. Y así muchas enzimas están constituidas por hidrógeno. Entonces, ¿quién regula la cantidad de hidrógeno que hay en nuestro cuerpo? El pH, que normalmente es, o lo normal es de 7.35 a 7.45, ¿ok? No 7.4, no 7.3. 7.35 a 7.45, pH normal del cuerpo, pregunta de examen en todos lados. Y cuando disminuye ese pH, se produce lo que se llama acidosis. Mientras más bajo es el pH, más ácido nos ponemos nosotros. ¿Ok? Acidosis. Eso se llama acidosis. Y cuando el pH está más alto, Ok. por encima de 7.45, se le llama alcalosis. ¿Ok? Eso forma parte de lo que es equilibrio ácido-base. Es una clase extensa, pero en términos generales es así. pH bajo, acidosis. pH alto, alcalosis. Entonces, cuando ustedes vean la orina normalmente es ácida. Tiene un pH de 6 a 6.5. ¿Por qué tiene que ser ácida? Porque acuérdense que en la orina llevamos sustancia de desecho y las bacterias pueden aprovecharse de eso. Las bacterias pueden decir, ay, esto es un medio adecuado para yo reproducirme. Pero al ser la orina ácida, elimina las bacterias que se acumulen en la vía urinaria. ¿Ok? Por eso es que un paciente cuando tiene una infección urinaria, uno le dice orine bastante. Porque uno lo que quiere es que el pH, que la orina, con su pH, empiece a arrastrar las bacterias y las empiece a eliminar. ¿Ok? Ajá. Bueno, ya el riñón tiene una Ok. función fundamental de regular el pH. Eso es más extenso con la síntesis de bicarbonato, liberación de ácido carbónico. Eso es un montón de cosas. Pero sepan que llévense hasta ahora que el riñón regula el pH. Entonces, esas son las principales funciones del riñón. ¿Se les puede olvidar? No. Esto hay que sabérselo sí porque sí. ¿Ok? Cuando vean fisiología van a ver más a fondo de esto, pero llévense esto ahorita. Es importantísimo que ustedes conozcan de esto ahorita, por lo menos esta función. Después le entran más a fondo. Ajá. Entonces, esto es el riñón. Fíjense, cara externa, o cara anterior, perdón, cara posterior que es lobulada, borde interno con el ilio renal, perdón, con H, y borde externo convexo. Polo inferior, polo superior con la glándula suprarrenal. Entonces, fíjense bien. Desde el punto de vista histológico, el riñón va a estar dividido en 3 partes, de afuera hacia adentro por una cápsula, la corteza y la médula. ¿Avancemos? No, no tengo problema. Entonces, la cápsula es la capa más externa, ¿verdad? Del riñón. Esa cápsula se denomina cápsula renal, así de sencillo. Eso no tiene un nombre así específico. Y va a estar formada por tejido conectivo, ¿ok? Tejido conectivo laxo. Eso es tejido conectivo laxo. Y ese tejido conectivo laxo va a tener 2 capas. Una capa externa de fibroblastos y fibras de colágeno y una capa interna con miofibroblastos. Esto por un examen de histología se los pueden preguntar, pero si no saben que tiene una capa externa y una capa interna, bueno, eso no importa. Lo importante es saber que tiene una cápsula, ¿ok? Que es la que recubre. ¿Y cuál es la función de esa cápsula? Proteger al riñón, ¿ok? Tiene una función de protección del riñón. Ajá. Luego tenemos las 2 partes que sí nos van a interesar muchísimo, que son la médula y la corteza. La corteza es la parte más externa, que está por debajo de la cápsula, y la médula es la más interna, que está por debajo de la corteza. La corteza va a contener parte de lo que es la nefrona, que ya la vamos a ver. La nefrona está constituida por un glomérulo y por túbulos, ¿ok? Que son los túbulos contorneados, los túbulos rectos y los túbulos colectores, ¿ok? Y la red vascular. Ya vamos a ver de qué se trata todo eso. Y la médula va a tener una porción interna y una porción externa. La porción externa va a contener a lo que es los cálices, ¿ok? Y la porción interna va a contener a las columnas renales, las pirámides de Malpighi y la papila renal, ¿ok? Ya los vamos a ver todo eso. Entonces,
La corteza que tiene al glomérulo, a los túbulos contorneados, los túbulos colectores. Eso es lo principal de la corteza. ¿Ok? Si la vemos aquí, esto sería corteza y médula. Entonces, aquí estarían los túbulos colectores, los túbulos contorneados y el glomérulo. Ya vamos a ver qué es todo eso. No se estresen todavía por eso. Luego viene la médula, que es la capa más interna. La médula va a tener también partes de la nefrona, que ya vamos a ver, ¿verdad? Y va a contener una capa interna y una capa externa. La capa interna, que es la que está más cercana a la corteza, va a tener las pirámides renales con la papila renal y las columnas renales, que ya vamos a ver también de qué se trata eso. Y la capa externa va a contener, a ver, para atrás, la capa externa, que es esta que está aquí, y va a contener a los cálices menores. Esto que está aquí serían cálices menores, los chiquiticos, que se juntan y van a formar 1, 2 y 3 cálices mayores. Los cálices mayores se juntan y forman esta estructura que está aquí, que es la pirámide, la pelvis renal, perdón. La pelvis renal se continúa hacia abajo con lo que es el uréter. ¿Ok? Ajá, seguimos. Entonces, fíjense. ¿Cómo? Y lo que nos propone la pirámide. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Ajá, fíjense. Presten atención. Entonces, esto que ustedes ven negrito aquí, eso que ustedes ven aquí negrito es la cápsula. Luego viene la corteza y luego viene la médula. Fíjense bien. Esto que está aquí, que se llama corteza, va a contener la mayor porción de la nefrona. Ya van a ver qué es la nefrona. Y después viene la médula, ¿verdad? Que tiene una capa interna, que es esta que está aquí arriba, todo esto que está aquí arriba, y una capa externa, que es esta, que son los cálices. Cálices menores, cálices mayores y pirámide renal. Pelvis renal, perdón. Entonces, ¿qué es la pirámide renal? Esto que ustedes ven aquí, este triangulito que ustedes ven aquí, como si tuviese unos rayos, eso se llama pirámide renal. ¿Ok? Pirámide renal. Entonces, toda la orina se capta de la nefrona, ¿verdad? Toda la nefrona. Las nefronas son estructuras chiquiticas, muy chiquiticas, que ustedes para verlas tienen que verlas, juro, con un microscopio. No la van a ver con anatomía macroscópica. Tienen que verla, es muy chiquitica. Ustedes les van a preguntar, déjame que se los van a preguntar, ¿cuál es la unidad funcional del riñón? La respuesta es la nefrona. No se les puede olvidar nunca eso. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. ¿Cuántas nefronas tenemos nosotros en cada riñón? 2 millones de nefronas. 2 millones de nefronas en un riñón, 2 millones de nefronas en otro riñón. ¿Ok? Y esa nefrona va a estar una parte en la corteza y otra parte en la médula, ¿verdad? Entonces, la orina se produce en la nefrona, pasa a través de la nefrona, pasa todo su recorrido por la nefrona y se libera en la pirámide renal, ¿verdad? Entonces, en la pirámide renal hay un huequito en esta zona, que es la fulana papila renal. ¿Ok? La papila renal es simplemente un huequito. ¿Para qué ese huequito? Para que la orina que se produjo, que se liberó en la pirámide renal, pase a los cálices menores. ¿Ok? ¿Y qué es la columna renal? Es básicamente el elemento que separa las pelvis renales, las pirámides renales. Perdón. Esto que está aquí es una columna renal, esto que está aquí es una columna renal, columna renal, columna renal, columna renal. ¿Ok? Esto es lo que separa a las pirámides renales. ¿Ok? Ustedes en la literatura pueden llegar a leer a estas pirámides renales con otro nombre, como pirámides de Malpighi. ¿Ok? Y las papilas también las pueden llamar con otro nombre, papilas de Malpighi. Y las columnas, como columnas de Malpighi. Es lo mismo, ¿oyeron? Lo que pasa es que hoy en día ya no se usan epónimos, ya no se debe enseñar con epónimos. Hoy en día se usan nombres propios, ya no se usan epónimos. Por eso ya no se llaman pirámide de Malpighi, columna de Malpighi, ni papila de Malpighi. Ahora se llama pirámide renal, papila renal y columna renal. ¿Se entendió esto? Sí. Seguimos entonces.